Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a empezar con un tema muy interesante que es el conflicto. ¿Listo? ¿Qué es el conflicto, cierto? El conflicto es un choque de ideas, ¿cierto? Una oposición de personas que piensan diferente, ¿cierto? Y que actúan diferente, que tienen un propósito diferente y cuando hay un propósito diferente al de la otra persona, se frustra el deseo de alguien. ¿Ven? ¿Cuáles son los sinónimos de conflicto? Pelea, discusión, desacuerdos, ¿cierto? Y generalmente cuando tenemos este tipo de conflictos que se pueden presentar con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, ¿cierto? Nuestras emociones se ven afectadas en gran manera, como sentirnos enojados, heridos, frustrados, solos y culpables. Bien, para poder ilustrar mejor este tema del conflicto, ¿cierto? Voy a contarles el ejemplo de Roberto y Jaime. Roberto y Jaime, ¿cierto? Aquí vamos a ver a Roberto y aquí tenemos a Jaime. Y Roberto ahorra, ¿cierto? Todo el dinero de sus recreos, ¿sí? De sus mesadas y se compra una bicicleta nueva. Jaime cuando la ve dice, ¡oh, qué bien, Roberto! Está muy hermosa tu bicicleta, vamos a dar una vuelta. ¿Cierto? Y entonces Roberto le dice, sí, gracias, necesito que me acompañes porque tengo que ir hasta el colegio que se me quedó algo allá, en el salón. Entonces se van los dos en sus bicicletas, ¿cierto? Cuando llegan, Roberto le dice a Jaime, Jaime, cuídame un momentico la bicicleta mientras yo voy y traigo lo que se me quedó en el salón. Jaime se queda cuidando las bicicletas, pero de pronto escucha un ruido, ¿cierto? Escucha gritos y de alegría y, ¿cierto? Mucha gente jugando y entonces él dice, ay, ¿qué estará pasando, ¿cierto? Y entonces se va detrás, se aleja un poco de las bicicletas, ¿cierto? Y encuentra que hay muchas personas jugando, ¿bien? Mira un ratico, cuando se devuelve, la bicicleta se la llevaron, la bicicleta justo la bicicleta de Roberto, ¿cierto? Entonces llega Roberto, no ve su bicicleta y entonces ocurre el conflicto, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues obviamente Roberto se va a enojar y hay varias cosas que se pueden hacer para resolver el conflicto. Hoy vamos a ver las respuestas que no son adecuadas para resolver el conflicto. Una de ellas, ¿cierto? Que generalmente muchas personas hacen, mis amores, es negar, ¿sí? Negar, fingir que no existe un conflicto o no dar los pasos para resolver el conflicto, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso Jaime podría decir, no, Roberto, aquí la bicicleta, pues la verdad no fue culpa mía, yo, yo no sé qué pasó con lo de la bicicleta, ¿sí? Entonces toma una actitud mansa, supuestamente, ¿cierto? Y Roberto se enoja con él y sale y se va, ¿cierto? No le dice nada, sale y se va, pero queda la amargura en el corazón, ¿cierto? Hacen de cuenta que no pasó nada, pero queda la amargura en el corazón. Roberto nunca más le vuelve a hablar a Jaime. El siguiente es culpar, ¿cierto? Jaime podría decir, no, la culpa es suya, porque no le compró una cadena de seguro a la bicicleta nueva. Yo no fui el culpable, yo solamente fui a mirar porque escuché un ruido por allá atrás y no fue mi culpa, fue culpa tuya, ¿cierto? Y no asume las consecuencias de sus actos. ¿Cierto? Muchas veces sucede eso, cometemos un error, hay un problema y la culpa es de todo el mundo menos nuestra, ¿cierto? La tercera es huir. Entonces Jaime sale corriendo, ¿sí? Deja a Roberto solo y triste y enojado y él sale y se va, ¿sí? Huir no es bueno para resolver un conflicto únicamente cuando hay una situación de peligro, que viene el ladrón y te va a pegar, entonces, bueno, sí, ahí tienes que salir corriendo, pero cuando se trata de solucionar un conflicto no es la manera adecuada, ¿bien? La siguiente, ahí tenemos las imágenes de huir, ¿listo? Rompiendo la paz. Esta es la segunda técnica que muchas veces se usa para resolver los conflictos, que son las respuestas de ataque. ¿Cuáles son las respuestas de ataque? Aquellas que se usan para aplicar presión a otro para conseguir lo que queremos, ¿cierto? Muchas veces hay niños pequeños que tienen esa técnica muy bien desarrollada y se tiran al suelo y hacen berrinche para poder solucionar, para poder pedirle a la mamá o al papá lo que quieren, ¿cierto? No es, no, esas no son las respuestas adecuadas ante el conflicto. Bien, tenemos tres, ¿cierto? Al igual que las anteriores, tenemos tres. ¿Cuáles son? Una es humillar, ¿cierto? Que es rebajar a la otra persona diciéndole palabras crueles y ásperas. Entonces Jaime puede decir,
Ah, no, Roberto puede decir, ay, es que usted es un gran no sé qué, dice más, ¿cómo se le ocurre dejar la bicicleta sola? Es que a usted le falta cerebro, cosas así por el estilo, ¿cierto? Y entonces humilla a Jaime queriendo resolver el conflicto, ¿cierto? Pero esa no es la manera adecuada, ¿cierto? No podemos usar palabras crueles ni gritos, ¿cierto? Muchas veces se sube el tono de voz, se grita y esa tampoco es la manera adecuada de resolver un conflicto, ¿bien? La segunda es chismosear. Entonces, Roberto y Jaime decidieron optar por la primera técnica que es la negación, ¿cierto? La técnica de escape. Y cuando están lejos uno del otro, entonces comienzan a hablar mal uno del otro, ¿sí? A chismosear. Ay, no, es que a mí ese Roberto no me cae bien porque es que es esto y lo otro, ¿cierto? Entonces comienza a chismosear. Y esta tampoco es la manera adecuada de solucionar un conflicto. Si yo tengo un problema con alguien, debo decirle las cosas en dónde, en la cara, ¿cierto? Siempre tengo, y de la manera adecuada, tampoco no es con gritos, ah, es que yo le voy a decir las cosas en la cara, ¿cierto? Y me voy a agarrar con esa persona, sino tranquilamente, pausadamente, tratar de llegar a solucionar el problema y no atacar a la persona, ¿sí? ¿Sí? Atacamos el problema, no a la persona. Bien, y la tercera es pelear, ¿sí? Es la última técnica de ataque, que es cuando agredimos físicamente a una persona, ¿cierto? Entonces ahí se agarraron Jaime y Roberto por la responsabilidad de Jaime y porque Roberto no controló la ira, ¿sí? No son las técnicas adecuadas para resolver un conflicto. ¿Listo, chicos? Esas no son las técnicas. Eh, Espero que estemos meditando sobre esas 6 técnicas que no son las adecuadas para solucionar un conflicto. Y en la próxima clase estaremos hablando de cómo solucionar un conflicto adecuadamente. ¿Listo, chicos? Les animo a realizar la actividad práctica. Es un taller, una guía. Tienen 15 días para enviármelo, ¿cierto? Igual me lo pueden enviar. Mientras más pronto lo hagan, menos se les acumula trabajo. ¿Listo? Entonces, ánimo y que Dios les bendiga.